Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a seguir hablando de las carreras que más nos llaman la atención, sobre cosas que siempre tuvimos duda, pero pues nunca tuvimos a nadie a quien preguntarle. En esta ocasión nos vamos a enfocar en una carrera sumamente importante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, del CUSEI, o por lo menos de esa rama. Para esta ocasión me acompaña mi compañero Humberto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Recuérdanos qué estudias, qué carrera, en qué semestre. Bien. Bueno, pues yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica. Acabo de entrar a séptimo semestre. Son 8 en total. En la carrera de Ingeniería Biomédica. Ok, en el CUSEI, ¿verdad? En el Ahí CUSEI, por Revolución. Sí. Muy bien. Platícanos así, a grandes rasgos, después ahondaremos un poquito más en ello. ¿Cómo es la carrera? O sea, así a muy grandes rasgos. Okay. Bueno, pues la carrera se supone que es una unión de las ramas de la ingeniería y de la salud. Entonces ahí mezclamos un poco física, matemáticas, ciencias exactas con la medicina. Entonces va muy enfocado hacia esa área, hacia el equipo médico, aunque también lleva algo de administración de los hospitales, de los recursos, todo eso. A grandes rasgos es algo así. Sería más o menos esta cuestión. Ok, muy bien. Y ¿cómo son los profesores dentro de esa carrera? Sé que pues, cada profesor en sí mismo es un mundo, pero pues ¿cómo son en su mayoría? La verdad es que sí, son muy variados los profesores y a final de cuentas como tenemos la posibilidad de escogerlos, pues nosotros podemos escoger a un profesor que a lo mejor ni siquiera da clases o a profesores que dan todas sus clases, que son muy exigentes. En realidad sí son muy variados, pero como te digo, pues tenemos la posibilidad de escogerlos por separado. En general, dado que puedes escoger, pues puedes ir a lo mejor que todos tienen como una calidad de estándar, por así decirlo, en su mayoría. Todos son buenos en general. Sí, por lo general todos dan una buena clase, dan sus horas de clase, dejan algunas tareas, algunas prácticas y pues son justos con la evaluación en general. más que cualquier cosa. Sí. Muy bien, tocaste un punto muy importante, esto de escoger profesores. En las carreras de UDG pues a veces varía cómo se eligen los profes. Entonces en tu caso, en biomédica, ¿cómo eliges tú como estudiante a los profesores? Ok, lo que pasa aquí es que en el centro universitario se divide en 3 grupos, que son ingenierías básicas y electrónica y computación. En este caso, Ingeniería Biomédica corresponde a ese grupo, a DIVEC, que son grupo de electrónica y computación. Y en este caso, pues entonces cada grupo tiene distintos días para agendar y se escoge del mejor promedio hacia abajo. Entonces tienen tres, digamos, categorías. Cada una de ellas tiene un día específico para agendar o un momento específico para agendar y dentro de ello agendan por promedio. Así es. Entonces, tomando en cuenta el promedio, ¿qué promedio un estudiante debería tener, por lo menos, digamos, en lo general, para aspirar a elegir por lo menos profesores que le gusten y no aquello, pues es lo que quedó, que muchas veces pasa? Y ahí sí está difícil. Lo que pasa es que es muy competitivo Ingeniería Biomédica y la división en general, porque, pues sí, en realidad necesitarías un promedio de arriba de 95 para agendar bien o más. Sí. Okay. En general, ¿cómo son los promedios, digamos, pues sí, en lo general, ¿cómo son los promedios? ¿Arriba de 90, 80? Sí, lo más común es arriba de 90 ¿Sí? e incluso arriba de 95. Entonces está muy competido. Sí, sí es competido. Necesitas tener como cierta excelencia, por así decirlo. Sí, pues es mucha dedicación de muchos profesores. Muy bien. Y dado las materias, al principio nos comentaste que pues mezclaban medicina, administración y electrónica y demás, física, algo por el estilo. ¿Qué ves en la carrera como tal? O sea, ¿qué materias llevas, qué ramas ves o este tipo de cosas? Ok, también igual la carrera está dividida en 3 módulos, que sería biomecánica humana, electrofisiología e instrumentación médica. Okay. Entonces, en la rama de biomecánica, pues vemos mucho sobre análisis del movimiento, anatomía, ahí vemos un poco más de física, mientras que en electrofisiología vamos más enfocados hacia las células, hacia el sistema nervioso, procesamiento de señales. Sí, y por último en instrumentación médica es donde más vemos el equipo médico, un poco de lo de administración, imagenología médica, todo eso entra más bien en esa rama.
Ok, entonces pues se dividen como en 3 grandes ramas, pero pues los ves durante toda la carrera. Sí. Ok. Sí, al principio más bien te vas a las clases básicas, matemáticas, anatomía, electrónica y programación, es lo que vemos como al principio. Y ya conforme vamos avanzando, pues se van especializando un poco más las materias en una de esas 3 ramas. Ok, muy bien. Hablando de especializar, por así decirlo, dentro de la carrera, o sea, mientras la estás estudiando, ¿hay ciertas, digamos, ramas especializantes, por llamarlas de alguna manera? Sí, hay ciertas materias especializantes optativas y ahí, de nuevo, son muy variadas. Sí, son muchísimas las carreras, las materias optativas. Y hay muchas que van enfocadas hacia investigación. Hay materias de genética, de inmunología, de biología teórica. Hay otras que van más encaminadas hacia la parte de administración, algo de equipo médico. Y bueno, creo que en realidad están en esas 2 áreas. Sí, pero bueno, sí hay mucha posibilidad de especialización mientras estás estudiando, y también ahí es donde es importante la elección de profesores, porque a pesar de que en teoría es la misma clase, pues cada profesor le da un enfoque diferente. Ok, entiendo muy bien esa parte. ¿Cómo sentiste tú el cambio de estudiar en la preparatoria a entrar a estudiar biomédica? Pues sí, fue muy diferente. ¿Fue muy drástico? Sí, de la preparatoria de no hacer nada todo el día a la universidad, en donde ya tenía muchos proyectos que a veces tenían que entregar en la semana, a veces tenía todo el semestre, pero al final lo dejaba al último. Ajá, como debe de ser. Sí. Entonces sentiste un cambio muy grande. Sí, también sobre todo pues teníamos que leer mucho más, ¿no? Porque ya ahora son clases en las que pues a lo mejor no tienes tareas, pero que tienes que estudiar sobre un tema que se va a discutir en la clase. Entonces también ahí. Entonces al día siguiente tenías que leerlo y el día siguiente era para... Si no lo leías no entendías la clase. Básicamente es lo que pasaba. Ajá, así se maneja. Nos comentaste que habías pasado a 7º semestre. Así es. De los 6 semestres anteriores, ¿cuál consideras que ha sido hasta el momento el más pesado? El más pesado yo creo que fue 3º probablemente. ¿3º? ¿Por qué? ¿Por qué sería 3º? Bueno, una parte por las materias, que llevábamos materias de electrónica, llevábamos materias de análisis del movimiento, llevábamos materias de matemáticas. Entonces sí fue un poco complicado. Y bueno, también porque fue cuando comenzó la pandemia, entonces pues también eso complicó un poco más las clases. La situación. Sí. Hablando de la pandemia y que esperemos ya no se repita esa situación, ¿cómo se adaptó particularmente tu carrera o la división en la que se encuentra tu carrera a esta modalidad de clases en línea? Pues de hecho yo creo que fue una muy buena adaptación y muy rápido. Sí, digo, pensando en que es una división de electrónica y computación, que ya teníamos experiencia, ya desde antes de que empezara la pandemia trabajábamos mucho con Classroom y con Moodle, en el caso de la universidad. Entonces fue una adaptación muy rápida y pues ya cada profesor le da un distinto enfoque. Hay algunos que graban sus clases y te la pasan, hay algunos que la dan por reuniones en línea. Sí. ¿Necesita tu licenciatura mucho, digamos, la práctica en ese caso? Sí es necesaria, bueno, y también dependiendo de hacia dónde te quieras especializar, ¿no? Pero pensando en equipo médico o investigación, sí es muy necesaria la práctica. Sí, esta pregunta porque, pues bueno, hay ciencias, por ejemplo, ciencias exactas que a lo mejor podrían prescindir un poco de la práctica, pero en tu caso, pues no sería ese caso. No, sí es necesario, pero también, pues como mucha de ella es programación y la puedes hacer desde la computadora, pues tampoco se perdió tanto por esa parte. O simulaciones, que es lo que hicimos. Y en cuanto a laboratorios, pues ahí sí tendrías que... Sí lo perdiste. Sí, fue una cuestión. Ok, ¿y qué materias recuerdas en la licenciatura que te hayan llamado más la atención, que te hayan gustado más? Ok, pues sí hay bastantes. Yo, por ejemplo, programación, yo cuando entré no sabía nada de programación y bueno, conforme fui trabajando con ella y aprendiendo, me gustó un poco más y ahora sí programo un poco más. Pero sí materias que me han gustado mucho está instrumentación hospitalaria, que a pesar del nombre, pues en realidad veíamos mucho de biología, más bien hablábamos de fisiología. Y esto es una de esas cuestiones del profesor, ¿no? Pero sí me gustó mucho esa materia.
Lo mismo con instrumentación quirúrgica, nos enfocábamos mucho hacia la fisiología y hacia la física del equipo. También me gustó biología teórica, que eso es un especializante. Y análisis del movimiento, me gustaron mucho. Prótesis y órtesis también me gustaron. Esas materias que te llamaron la atención. Y por otro lado, aquellas que no te hayan gustado tanto. Pues igual, a lo mejor electrónica, circuitos eléctricos. Digo, no es que no me guste la electrónica, simplemente la clase me aburría un poco. Precálculo por lo mismo, ¿no? Es una de esas materias que a lo mejor ya llevamos en la prepa y se vuelve un poco tedioso. Y sí, en general creo que las demás materias de una u otra forma me han gustado un poco. Me han gustado un poco, algunas más, otras menos, pero pues Sí. ahí van en el mismo camino. Muy bien, y así a grandes rasgos, ¿cómo es la vida de un estudiante de biomédica? ¿Cuál sería, digamos, la rutina que lleve a seguir o el estilo de vida que por lo menos lleva en lo general? Bueno, igual pensando en que cada quien agenda sus materias, pues la mayoría en realidad son en la clase, digo en la mañana, perdón. O sea, no tienes tanto esa posibilidad de irte a la tarde. distribuir. Sí, porque la mayoría son en la clase, digo, no, en la mañana. Entonces, pensando en eso, normalmente llevamos unas 5 o 6 materias por semestre. Entonces tienes toda tu mañana ocupada, pero en la tarde ya tienes libre pues para hacer otras actividades. Digo, sobre todo en los primeros semestres está muy pesado en cuestión de proyectos y tareas. Entonces no tienes tanta libertad si estás un poco dedicado 100% a la escuela, a hacer esos proyectos y a leer para las clases. Pero ya avanzando un poco más, se vuelve más relajado. No por los contenidos, sino porque ya no hay tantos proyectos. Ya es solamente leer o estudiar más que nada. Entonces, ya en estos semestres más avanzados hay muchos que aprovechan y empiezan a trabajar en áreas que les interesan para la vida laboral. Ok, muy bien. Ahora hablando de esa parte que también es algo muy importante. Una persona, o por ejemplo un estudiante más bien, de ingeniería biomédica, ¿tiene la posibilidad de trabajar mientras estudia? Hablando, número 1, de horarios y número 2, de la carga académica que representa pues estudiar esa carrera. Ok, bueno, pues en horarios, como te digo, sí, porque no son tantas horas por día. Y pues si vas en la mañana, tienes toda la tarde libre. Un día normal, promedio, empieza y termina en la escuela, ¿a qué hora? Digamos que empieza a las 7. A las 7 de la mañana. Y terminas a las 11 o 1 de la tarde. O sea, no está muy pesado en ese sentido. Y pues tienes toda la tarde libre si quieres trabajar o los fines de semana, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la carga horaria. En cuanto a la carga horaria, ¿Y cuál era la otra parte? En cuanto a lo académico, o sea, la tarea del estudiante pues no termina con salir de la escuela, pues llega a su casa y a lo mejor tiene que hacer tareas, estudiar. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Pues sí, ahí sí depende mucho de cada alumno, más que nada. Porque pues hay ciertas cosas que se le complican más a algunos alumnos y otras que se le complican más a otros. Por ejemplo, leer para alguna clase de biología para algunos es más complicado que hacer una práctica de electrónica. Y al revés, ¿no? Ya depende de cada quien. Pero en general yo creo que no es demasiada la carga. Yo creo que sí permite trabajar fuera de horario de clase. Ok, muy bien. Y respecto de los estudiantes de biomédica, ¿cómo es la relación entre los mismos estudiantes de esa misma carrera? Solo entre ellos, por así decirlo. Pues yo creo que es una buena dinámica. Digo, los primeros semestres como que iban muchos con esta idea un poco tomada de la carrera de medicina, de ser muy competitivos, de estarse... sí, sobre todo por el puntaje a lo mejor, o algo por el estilo. Sí, esto pasaba sobre todo en los primeros semestres, pero ya conforme vamos avanzando se va relajando la situación y pues ahora creo que llevamos una buena dinámica en el que si alguien necesita ayuda con alguna tarea, pues nos ayudamos entre todos. Y pues sí, a mí me parece una buena dinámica. Una dinámica tranquila, relajada, pues es competitiva al principio, pero después se calman y ya nos vamos ayudando todos. Muy bien. Y respecto de eso, en cuanto a las clases y a las materias, ¿compartiste materias con personas de otros semestres? Sí, en realidad tú tienes libertad total de escoger
la materia que quieras. Puedes meter una materia de último semestre en tu primer semestre o segundo. Entonces no haya prerequisito, todo está bien. Sí, es que ninguna tiene prerequisitos. No hay prerequisitos. No. O sea, no hay como tal en el plan, pero pues sí necesitas ciertos conocimientos. Sí, necesitas la base, pero digamos que legalmente puedes tomarla porque no hay nada que te lo impida. Así es. Es que pasa en muchas carreras de ODG, pues que dices, pues, es que quiero tomar una materia de quinto, pero para tomarla de quinto tengo que tomarla de cuarto y ya no la alcancé. Sí. Entonces, esta cuestión, pero entonces puedes elegir carrera. Sí, es completamente libre. Te vas a complicar la vida porque pues, no vas a saber, no tienes el contexto necesario. Sí, y también viceversa, ¿no? Hay veces que a lo mejor no quieres tomar una materia en un semestre y pues la dejas para el siguiente semestre, entonces vas a llevar con los de un semestre más abajo. Es común ver, compartir materias o salón de clase con personas, tú estás en tercero, con personas de sexto y de segundo. Sí. En cuanto a semestres, por así decirlo. Órale, eso no lo sabíamos, yo creí que era como general, que siempre había prerequisitos. Bien, y en cuanto a la relación entre biomédica y las demás carreras del CUSEI, ¿cómo se lleva a cabo esta dinámica? Pues principalmente nosotros compartimos materias con electrónica, es con quienes más llevamos algunas materias y también es una buena relación, ¿no? Tenemos varios amigos en electrónica y pues nos ayudan con algunas prácticas o hacemos equipo en algunas materias y nos la llevamos bien. También compartimos algunas materias con los de computación o informática, robótica y fotónica, son con los que podemos compartir, pero principalmente es con electrónica. Y fuera de clases, entre carreras todo... Sí, todo bien. Pues. Pero ahí son los, pues es la carrera que más puntaje pide del CUSEI de repente. Entonces... Sí, también lo mismo, ¿no? Al principio como que van un poco más creídos, casi levitan, pero pues se va relajando conforme avanza la carrera. Y así los ven las otras carreras, ¿no? De repente es como que los de biomédica, los que quedan con ¿cuántos puntos piden? 176, 77 creo que pidieron cuando yo entré. Sí, piden muchísimos puntos. Sí. Entonces, creo que le sigue es creo que física o algo así, ¿no? En cuanto a puntaje. En Q6, sí, físico, química, no recuerdo. ¿Cuántos estudiantes entran a biomédica cada semestre? ¿Tienes el dato, más o menos? Mira, cuando yo entré éramos 70 los que entramos, pero creo que aumentaron la matrícula. Si no me equivoco, ahora está en 100. 100, ¿Te viste? Y en lo que hasta ahorita llevas estudiando, ¿conociste gente que se haya dado de baja de la carrera? Sí, bastantes. ¿Sí? ¿Cuántos? Y yo le calculo unos entre 10 y 20. Digo, considerando que entramos 20, considerando que entran 100, pues deserta el 15, el 20% de la carrera. Eso es bastante personal. Ya sé que tal vez no tengas el dato, pero ¿cuál es la mayor motivo, pues, por el que la gente tiende a dejar la carrera? Lo que pasa es que muchas veces no es lo que nos imaginamos al oír el nombre, ¿no? Ingeniería biomédica para distintas personas, pues, representa cosas más, pues, diferentes, ¿no? En realidad es un nombre muy ambiguo, ¿no? Es decir, biomédica, ingeniería también ahí. Y entonces pues hay algunos que se imaginaban que estaban más enfocados a la biología y empezamos a ver materias de ingeniería, no les gusta y se dan de baja. Y viceversa, ¿no? Hay algunos que piensan que vamos enfocados hacia lo de ingeniería y empezamos a ver materias de biología, no les gusta y se dan de baja. Ok, y ahora, ¿tú entraste en qué año de la carrera? En el 2018B. Ok, si pudieras traer a este momento al Humberto del 2018B, ¿qué creías que era biomédica antes de entrar, claramente? Yo era de esos que pensaba más bien que estaba más enfocado hacia biología. Yo me imaginaba más ver materias básicas de física, de química, matemáticas. Sí, yo esperaba que estuviera más enfocado hacia la investigación en esa área básica de biomédica. ¿Y cómo cambia tu percepción una vez entrando? ¿Te das cuenta de qué es la carrera? Pues ya entrando te das cuenta primero de que está mucho más relajado de lo que esperábamos. ¿De lo que uno pensaría? Sí. Y pues también de que hay muchas más áreas de las que yo esperaba en biomédica. Y en realidad es una carrera muy amplia en cuanto a especializaciones. Entonces cambia mucho esta parte. Si pudieras definir tu carrera en 3 palabras, ¿cuáles serían? Uy, en 3 palabras. Pongámoslo en 5. Ciencias básicas aplicadas a la salud. Ok, muy bien. Es un gran término para definir una cuestión. Generalmente la gente dice como términos aislados, pero pues tú lo cuentas en una sola expresión. Bastante bien. Ahora,
sé que pues esto pues a lo mejor todavía no te toca, o tal vez sí, pero igual creo que puede solucionar una duda. Una persona que termine de estudiar ingeniería biomédica, ¿qué campo laboral tiene? Ok, ahora hablando del campo laboral, de nuevo, hay otras 3 grandes ramas, que sería la ingeniería clínica, para empezar, que son estos ingenieros que están dentro de los hospitales, que ayudan en la adquisición de equipo, en la administración de los recursos, de los insumos, también checan un poco ahí las garantías, todo este proceso con los fabricantes y todo eso ellos. Esta es una rama muy amplia y que está creciendo mucho ahorita a raíz de la pandemia, ¿no? Que se dio también la necesidad de tener un ingeniero biomédico en el hospital. Esa es una. También la otra que sería en el equipo médico como tal. Y aquí hay quienes se dedican a la venta, que bueno, pues es un área muy amplia y que todos los hospitales siempre están comprando equipo o insumos. Y también los que se dedican al mantenimiento del mismo equipo. ¿Okay? Sí, que le dan servicio, ponen garantías, todos ellos, pues también es una de esas áreas. Y la última sería la investigación como tal. Y esta, pues también hay muchas... Muy grande, me imagino. Puedes dedicarte a investigación en ciencias biomédicas como tal, o en desarrollo de equipo, en electrónica, hay algunos que se dedican a programación. Entonces, investigación es un área muy amplia, pero pues sin tanto campo de trabajo, digamos. Entonces, digamos que el campo laboral para la carrera es amplio. Sí. No te tendrías que romper tanto la cabeza por ver en qué podrías desarrollarte profesionalmente. Sí, en realidad, si tú quieres trabajar en biomédica, es muy sencillo encontrar trabajo. Eso es porque a veces mucha gente pues tiene esta preocupación de, bueno, pues es que sí quiero estudiarlo, pero pues no sé qué voy a trabajar, no sé qué voy a hacer. Entonces, pues biomédica tiene mucho campo. Sí, y como en realidad somos pocos los que entramos y mucho menos los que salimos. Sí, nunca hay sobreoferta de biomédicos, siempre, si es biomédico la palabra, Sí. Muy bien. Y ya para ir terminando un poquito con esta parte, ¿cómo es el hecho de hacer, no sé si hacen prácticas, servicio social o ambas? No lo sé. Las prácticas son opcionales. Y en realidad más bien cada quien las busca fuera de la universidad. Por ejemplo, yo desde segundo semestre, si no me equivoco, asisto a un laboratorio de neurociencias y bueno, pues ahí estoy haciendo algo de prácticas, aprendiendo sobre todo. Y también tengo muchos compañeros, como te digo, ya pasando estos primeros semestres básicos, pues se meten a algunos hospitales en donde los aceptan y empiezan ahí a aprender a trabajar con los demás ingenieros que ya están ahí. Entonces, pues sí, en ese caso... Sí, las prácticas son opcionales, yo sí les recomiendo, y sobre todo pues que todos las buscan fuera de la universidad, no tanto ahí hacer el vínculo con universidad y otra área. Y en cuanto a servicio... El servicio sí es obligatorio. Y pues sí, como en realidad la experiencia la toman la mayoría en las prácticas, pues el servicio hay algunos que deciden hacerlo ahí dentro de la universidad, aunque también está la opción de hacerlo, por ejemplo, en los hospitales civiles o en el IMSS, que es donde hay convenios, ¿no? Muy bien. Entonces, y una persona que está pensando en estudiar ingeniería biomédica, ¿qué tanto debe estudiar para, por lo menos, digamos en el examen solamente? Sí, en el examen sí se necesita algo de dedicación, que pues sí, el puntaje es alto para entrar. Sí, el puntaje suele ser similar a medicina, que pues es la que más pide, pues entonces sí. De repente es un dato complicado. Pero ya entrando, pues no se necesita tanto, sobre todo porque empezamos desde lo básico. Entonces, si los primeros semestres llevas buenos maestros, buenas clases, estudias un poco, pues sí, no se va a hacer complicado más adelante. Esa era la siguiente pregunta. ¿Necesita una persona al entrar cierto conocimiento anterior? O sea, cierto como... sí, pues conocimiento. Yo no diría que fuera necesario, pero sí es útil. Sí, porque de repente mucha gente dice, es que, pues, por ejemplo, no sé, ¿no? Quiero estudiar arquitectura, por decir algo, y le dicen, vamos a poner a estudiar las teorías y ciertas corrientes y demás. En este caso, pues, no lo ves tan necesario. Sí, pues como te decía, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía nada de programación cuando llegué
y sí es una parte importante de la carrera. Ajá. Entonces programación para mí, que es una de las primeras materias, sí fue muy complicado. Lo mismo con circuitos eléctricos. Pero por ejemplo, en anatomía, yo ya había estudiado algo durante la prepa de anatomía. Entonces se me hizo más sencillo esa parte. El conocimiento anterior te ayuda, pero pues puedes sobrevivir sin él. Sí, sí, solamente pues va a ser más Va a complicado. ser más complicado que si tienes que estudiar más. Desde cero. Y ¿qué le dirías tú a una persona que se encuentra interesada en estudiar biomédica? ¿Qué le dirías? Yo le diría que investigue bien, que pregunte, que se acerque. Sobre todo, por ejemplo, hay en coordinación de CUSEI, el coordinador siempre está muy a la disposición. Si tú quieres ir a platicar con él, puedes preguntarle sobre la carrera, sobre alguna duda en específico quizá, pero sí que se informen bien antes de entrar, sobre todo por esto de que se van saliendo muchos y sobre todo en los primeros semestres. Que vean el plan de estudios antes. Sí. ¿Viste? ¿Tú, en tu experiencia, tú revisaste el plan de estudios antes de entrar? Sí, pero revisé el equivocado. ¿Cómo estuvo? Lo que pasa es que la página, bueno, UDG tiene sus páginas de CIAU. Ajá. Y tiene una específica de CUSEI. Ajá. Entonces yo vi el plan de CIAU, que llevaba más física, más biología, química, microbiología llevaba. Y entonces yo me fui con ese plan, que me gustó bastante. Y llego el primer día cuando fui admitido y me dan el plan de estudios en una carpeta. Tu malla curricular. Ajá. Y veo que es completamente diferente, ¿no? Ahora vamos enfocado hacia esta parte de electrónica y de equipo médico. Entonces, si quieren revisar el plan de estudios, más bien sería en la página de CUSEI. Ajá. La página de CUSEI para que puedan revisar el plan de estudios. Ajá. Ahora, ya como última pregunta de esta parte, ¿tú le recomendarías a una persona que tomara en consideración estudiar biomédica? Pues aquí sí depende mucho de gustos, pero alguien que está interesado, por ejemplo, que les gusta medicina, que era mi caso, ¿no? A mí me gustaba medicina, pero no me gustaba la parte clínica, me gusta más bien es lo que a veces pasa, lo de ¿no? investigación. Entonces por eso me fui hacia biomédica. Entonces, por ejemplo, alguien así, sí se lo recomendaría. O alguien que le gusta el equipo, ¿no? Que le gusta, por ejemplo, la mecánica o la electrónica. Y aparte le gusta el equipo médico, ¿no? Ya más especializado, pues también sería algo recomendable. Sí, porque si alguien tiene interés en ciencias sociales, pues no va a ser una recomendación buena. Sí. Pero sí, por ejemplo, mucha gente se encuentra en esta disyuntiva de, pues es que me late medicina, pero biomédica, tanto en plan de estudios como en práctica, me llama la atención. Sí. Entonces suele pasar esa parte. Sí. Tú que lo viviste en esa parte, ¿cómo al final decidiste por biomédica? Pues al final... que es muy complejo. Sí, más bien fue eso de que me gustaba mucho medicina, me gustaba mucho biología, me gustaba mucho física, me gustaban mucho las matemáticas. Y bueno, al final dije, bueno, pues biomédica mezcla un poco de todo. Creo que lleva un poco de todo eso y pues me gustó. Biomédica fue como la mezcla entre lo que te gustaba de medicina y lo que te gustó de las ingenierías. Sí, se mezcla todo ahí y ahí lo meten en biomédica. Te dan en biomédica, te dan sí, un lo que no producto. entra bien ni en física ni en biología, pues ahí va en biomédica. Ajá, lo que no podrías tomar en el CUCS como tal, ni en todas las demás ramas del CUSEI, pues vamos a biomédica. Así es. Muy bien. No sé si por esta ocasión pues quisieras agregar algo, un comentario. Pues no, simplemente si tienen dudas sobre la carrera, que se acerquen a preguntar a coordinación con algún ingeniero que conozcan. En realidad todos los alumnos también están en disposición de ayudar. Para que tengan, para que puedan resolver sus dudas. Sí. Muy bien. Entonces, pues, por esta ocasión sería todo. Ya lo hablamos de biomédica, de lo que implica ser estudiante de biomédica y espero esto haya sido útil para responder sus dudas. Hasta pronto.